Estamos iniciando, parece que todo bien, tocayo, sin problema. El Gracias. sistema anda. El sistema anda bien, nada más que de repente la señal es media, pero estamos bien, ya estamos al aire propiamente, así es que bienvenidos todos, buenos días, estamos iniciando, como siempre, amigos todos, hoy es jueves 20 de agosto del año 2020. Bienvenidos a nuestra cápsula informativa, pero hoy bajo la modalidad de mesa de debate, que como ustedes bien lo saben, lo hacemos cada ciclo, que cerramos un eslabón de esta maravillosa cadena que hemos denominado Buenas Prácticas Ganaderas. Hoy estamos cerrando la buena práctica que consideraríamos de las importantes y que se refiere al manejo sanitario del hato, del ganado, del rodeo, de todo lo que es bajo el sistema de producción de carne en el bovino, y que le iniciamos con mi tocayo Luis Carlos Rades, que tengo el gusto de volver a contar con él acá presente. Buen día, Luis Carlos, y que él Buen fue el día, que Luis. habló sobre el tema de la buena práctica de atención al parto, al momento de la cría, los puntos críticos, llevar ese esquema básico de atención sociosanitaria para los padres y para el recién nacido. Y después pasamos a otro eslabón importante que desde el punto de vista sociosanitario y para quienes somos sanitaristas de corazón, lo conversábamos hace minutos fuera del aire, la importancia de utilizar como herramienta para el diagnóstico diferencial esta valiosa herramienta que es la necropsia en campo, saber tomar muestras, conservarlas y enviarlas al laboratorio para el diferencial. Y esto lo tuvimos bajo el cargo de nuestro disertante y brillante colega, amigo Germán Cantó. Buen día, Germán. Buen día, ¿cómo les va? Y finalmente, el broche, la cerecita de la torta, pues que fue muy grato escuchar a un experto joven que cumple con la, regla, la excepción en la regla, que no todos los viejos son expertos, sino también hay gente joven experta y que además transpira buena onda y mucha información en su cerebro. Nuestro querido amigo Juan Francisco Michelau, que nos habló de la importancia de las o del impacto de las enfermedades que se transmiten por intoxicaciones. Y bueno, después de todo esto, ayer en la previa estuvimos conversando un poquito, dejamos algunas ideas y hoy arrancamos en la mesa de debates. Buenos días a todos los que nos están siguiendo. Aquí recibimos un saludo de inmediato de un paisano de ustedes, un querido colega, el doctor Leonardo Macitelli. Gracias, Leonardo, Oscar. Un saludo para todos. Y bueno, jóvenes, ¿qué es lo que por ahí consideran importante como para dar introducción y después entrar al debate? Luis Carlos. Bueno, esperate un segundito que voy a enganchar esto. Ahí vamos. Muy bien. Bien, acá estamos los tres disertantes. Acá como... aguantame un segundito. Ahí. Esperen ahí. Bien. Sí, a mí me parece importante justamente mi participación inicial dentro de tu cápsula, Luis, fue teniendo que ver con las buenas prácticas ganaderas y todo lo que tiene que ver con el ambiente pecuario. En mi caso puntual es más en el rubro de cría. Yo trabajo bastante en la zona árida y semiárida de la provincia, donde obviamente casi todo es sistema de cría. Y un poco apoyando a lo que ya se vino hablando y la participación previa tanto de Germán como de Juan, que es el diagnóstico frente a las situaciones sanitarias que pueden aparecer en los rodeos. Yo creo que importante para destacar, digamos, ¿no?, que las buenas prácticas envuelven a todo. Obviamente que se va a hablar de sanidad animal. También creo que también es muy importante, y ayer lo hablábamos en la previa, es la capacitación de los recursos humanos. A mí no me gusta mucho esa palabra, me parece que en el sector ganadero y bueno, agropecuario en general, es humanos con recursos. La gente que trabaja y en cría en particular, gente con mucha experiencia, en donde necesita esa capacitación, porque tienen que ser, y ayer algo comentamos, creo que vamos a coincidir,
un eslabón importante dentro de lo que me parece es la sanidad de los rodeos. Porque si bien no son veterinarios o no son ingenieros agrónomos, tienen mucha experiencia y creo que esa capacitación nace de que estas personas sean la mano derecha muchas veces del veterinario, del colega que trabaja en el campo. Me refiero, por ejemplo, todos sabemos en zonas de cría, que son ambientes con poca aptitud agrícola, o sea, son extensiones grandes, a veces hay monte, hay depredadores, etc. Entonces, por citar solamente un caso nada más, me parece un aborto. A veces es muy difícil que esas muestras lleguen en condiciones o que puedan tener la posibilidad de llegar en condiciones a un laboratorio. ¿Por qué? Porque se escaparon, porque no se tomaron bien, porque estaban en mal estado. Por lo tanto, entonces me parece que hacer un hincapié también en la responsabilidad del personal de campo en este eslabón es muy importante. Otro tema también que hablamos contigo, Luis, y me parece que también es importante, son las instalaciones. Creo que también a la hora de los trabajos es tener no solamente instalaciones en condiciones para las tiendas, sino también un ambiente laboral seguro y amigable para el personal. El medio ambiente juega, obviamente también en lo que tiene que ver con el transporte, y yo dejo acá al final el bienestar animal. Yo creo que hay mucha bibliografía y se habla mucho del bienestar animal, creo que es importante, pero si uno no toma previamente todos estos puntos, que son solamente algunos, para poder trabajarlos y concientizar sobre la necesidad de implementarlos, si no es una cuestión filantrópica, sino tiene que ver hasta incluso con el ambiente de trabajo del personal, la prevención de siniestros. Recién ahí creo que uno puede empezar también en forma conjunta a trabajar y a implementar pautas y normas de bienestar animal. Y creo que esto es importante porque hace al sistema de calidad. Creo que es un ejercicio cotidiano en donde todas las prácticas que se hagan necesitan tener pautas de calidad. Y así como uno tiene pautas en el laboratorio para hacer un trabajo y para llegar a un diagnóstico certero, creo que también hacia atrás hay que hablar también de pautas de calidad y de protocolos de calidad, de lo mejor, o sea, sabiendo que justamente esas posibilidades a veces se truncan por el ambiente en el cual se desarrolla la actividad y el sistema productivo. Entonces me parece que es importante, por lo menos desde mi punto de vista, es el soporte que tiene que ver la extensión con el laboratorista que está imbuido en su trabajo y que tiene que llegar a un diagnóstico, y es el paso previo para que pueda, obviamente, ese trabajo ser un trabajo de calidad en respecto a cómo está el protocolo de muestras, y etcétera, etcétera. Entonces, un poco eso es lo que habíamos combinado contigo, Luis, de mi participación en este foro y en esta cápsula para interactuar tanto con Germán como con Juan. Así que por ahí dejo abierto un poco a esto, a ver qué opinan ellos, en respecto a la opinión que les acabo de comentar. Excelente, Luis Carlos. Creo que la introducción es muy clara y el enfoque que das es bastante holístico, que creo que es lo que hay que entender y hacerle entender a nuestros colegas y amigos que sobre todo en el tema de salud animal, si no lo hacemos integral, viendo todos los aspectos y condiciones, pues vamos a batallar más de lo necesario. En algún momento Juan Francisco lo mencionó y Germán en su momento. Si estamos acudiendo a atender un reporte por un cuadro nervioso, bueno, pues es obvio que hay que enfocarnos al cuadro nervioso, tomar muestras representativas, pero no está por demás buscar un poquito por ahí la parte digestiva, porque bien puede ser nervioso por ingerir una planta tóxica, qué sé yo. Así que muy bien tu planteamiento. No sé si Germán o Juan quieran decir algo al respecto. Bueno, a ver, no sé, Germán, si por ahí tenías... No, meteme. A ver, yo creo que esto lo charlamos un poco, ¿no? El otro día, de que hoy, como, sobre todo nosotros que nos dedicamos a una medicina, pero con un enfoque netamente productivo, digamos, la salud por la salud, en definitiva no es tan filantrópica, sino que nosotros es una salud productiva, es la salud que maximice, lógicamente, la productividad y
la permita perpetuar en el tiempo, ¿no? Eso ha hecho, y creo que lo charlamos en algún momento cuando me hiciste la entrevista, Luis, de que también ha cambiado un poco el paradigma de cómo pensarnos como médicos veterinarios, y lo que yo alguna vez escuché decir por otros colegas, un colega que ya se retiró de INTA, que nosotros pasamos de diagnosticar individuos enfermos para diagnosticar poblaciones enfermas, y hoy hablamos de diagnosticar empresas enfermas. Y diagnosticar empresas enfermas significa eso, lo que estaba diciendo Luis recién, esa cuestión causal que tienen las enfermedades. Hoy yo creo que, y es más, el concepto de tríada ecológica de las enfermedades que lo estudiamos en la facultad, y hoy es un concepto totalmente viejo o antiguo, y hoy ya incluso se habla de redes de causalidad de las enfermedades. Entonces, creo que esto encaja muy bien en ese concepto que Luis planteó recién, de que realmente las enfermedades son una suma de casualidades. Son una suma de casualidades. Un montón de cositas mal hechas que terminan desde quizá la cantidad de empleados que tienen para recorrer los partos hasta la fecha de Tore. Todo eso puede llevar a tener un problema de aborto, digamos. Y bueno, por eso el enfoque es multicausal y se tiene que entender y atender desde esa óptica. Muchas veces problemas, nosotros sobre todo yo aquí en la cercanía trabajo mucho con los tambos, y uno de nuestros problemas es la tasa de mortalidad de las vacas lecheras. En Argentina las vacas no están llegando más o menos, la vida media de una vaca estamos hablando de dos lactancias y medias a 3, no están llegando a las 3 lactancias. Cosa que es extremadamente alarmante, porque si uno piensa en que no están llegando a las 3 lactancias, nosotros sabemos que la lactancia más productiva de una vaca de leche es la tercera. O sea que la lactancia más importante de una vaca no la estamos llegando ni a ver. Y estas tasas de mortalidad altas que obligan a tener, digamos, entre tasas de mortalidad y tasas de refugo, que hacen que los animales se recambien muy rápido dentro de un sistema productivo, en definitiva, también expresan problemas de bienestar animal, ¿no? Problemas de bienestar animal y de confort. Yo digo que cuando nosotros hacemos semiología, por decirlo de algún modo poblacional, hay algunos parámetros que hay que medir, y entre ellos son las tasas de mortalidad, la tasa de prevalencia de algunas enfermedades, ese tipo de cosas que a veces no se miden o no se miran, y que hablan a las claras de otros problemas, como por ejemplo el bienestar animal. Es muy claro que en vacas de leche los problemas de bienestar redundan en altas tasas de mortalidad y en altas tasas de refugo. Que en cualquier sistema intensivo eso se nota muy bien, puede ser por ejemplo en un feedlot también, problemas de bienestar que redunden en altas tasas de mortalidad. Entonces, creo que este enfoque es lo que hace a la complejidad del sistema. Hoy los sistemas, hablando digamos un poco de lo que serían los sistemas complejos, ¿no? Y creo que lo que dijo Luis es bastante acertado, y en parte coincido, porque sin haberlo escuchado yo, lo que hablamos durante la entrevista creo que un poco es lo que dije. Afirmativo, así es, Juan Francisco, y creo que le das un buen toque a ver la panorámica gruesa de lo que sería la producción intensiva, y que entre ganado de carne y ganado de leche tienen lo suyo. Algunos se inclinan más a problemáticas en lechería que en carne, pero bueno, de eso se trata esta mesa de debate. Y para cerrar este primer bloque de introducción, ¿cuáles son tus conceptos de todo esto que estamos como introducción, Germán? Sí, no, bueno, siempre, digamos, realmente coincidimos en estos puntos, y muchas veces, como decían, el productor ganadero sobre todo es bastante, a veces,
reacio a juntar información, a sumar información, sobre todo los tradicionales, digamos, ganaderos tradicionales, donde cuando viene con la inclusión de alguien de un punto de vista más empresarial, por ahí lo ve de manera diferente. Y por ahí cuando uno muestra números de la ganadería nacional a un empresario, le llama la atención que, por ejemplo, se siga manteniendo un 60-75% de índices de destete, donde lo que te implica que tenés un 40% de vacas improductivas en los rodeos nuestros. Digamos, cuando estabas hablando de... y eso a largo plazo, por ahí uno no lo ve, desde el punto de vista empresarial es algo inaudito, cuando algo lo ve así, digamos, tener ese tipo de animales en el campo, si bien uno por ahí cuando habla con los productores ganaderos, saben que es una forma de mantener un capital, pero un capital improductivo. En fin, después posiblemente en el futuro nos vayan a empezar a pedir desde afuera como una barrera más para arancelaria, digamos que uno no puede tener esas vacas improductivas, porque nos van a empezar a pedir desde afuera de qué manera uno tiene de medir la productividad de estos sistemas. Por ahí uno empieza a medir con, bueno, porcentajes de preñez, porcentajes de parición, porcentajes de destete, pero en realidad la forma en la que de afuera uno nos van a empezar a medir cómo producimos nosotros en cantidad de kilos de carne por superficie utilizada para esa producción. Y esos sistemas, nuestros sistemas son ineficientes en ese sentido, y posiblemente en el futuro eso se tome como una barrera también para arancelaria, para decir, bueno, yo compro carne o compro leche de tu país si vos producís en estas condiciones, o en establecimientos que produzcan en estas condiciones. Si no lo haces así, prefiero comprarle a otro país que sí lo haga. Entonces también es algo a tener en cuenta a corto y largo plazo, ¿no? De cómo empezar a mejorarlos. Sí, definitivo. Y celebro, queridos amigos, que siendo una mesa de debate con expertos en salud animal, salga a la palestra el tema de nuestras pasiones de todos nosotros, porque al final de cuentas es tema coincidente, ¿no? Lo mencionó mi tocayo, el bienestar animal, que es un tema que llegó para quedarse. Pero bueno, amigos, estamos en la mesa de debate conversando sobre esta buena práctica ganadera que es el control sociosanitario del ganado productor de carne, perdón, que versa para cualquier sistema de producción, por supuesto. Y bueno, tenemos 3 expertos en donde en su momento cada uno disertó bajo su expertise, como fue el caso de Luis Carlos, en la parte que ya mencionamos, de Germán y de Juan Francisco. Pero hoy en el debate la idea es tomar temas torales, puntuales, discutirlos y tratar de llevarlos a una satisfactoria retroalimentación a los que nos hacen favor de seguirnos. Estamos recibiendo saludos de gente desde mi lindo México querido. Como siempre, gracias Ricardo por estar con nosotros. Por aquí veo a una de mis ex estudiantes y ahora toda una doctora, profesora. Gracias, doctora Nidia Reyes. Tenemos el saludo también de colegas acá del Paraguay, acá de la zona del Chaco Medio. El doctor Calixto Ayala, gracias doctor, y bueno, veo aquí puros likes de que les gusta nuestra mesa de debate. Bueno, queridos amigos, Luis Carlos, Germán y Juan Francisco, vamos a empezar este debate. ¿Qué tema quieren tocar? ¿Quién quiere empezar? Y abrimos la contienda. ¡Qué silencio! Sí, Acá yo tenía silencio. Mira, yo quisiera solamente mostrar un slide, una transparencia, un poco para cerrar la primera parte, ¿no? Que creo que vamos a coincidir. Excelente, adelante. Que es sin es que creo que tenemos que hablar de zootecnia. Pero hablamos de zootecnia y no me digan nada porque no es que está mal escrito, sino que creo que en este sistema tenemos que hablar de zootecnia con ese de pesos. El sistema pecuario transita un proceso de intensificación que lleva a una ganadería de precisión o una ganadería inteligente. Y un poco lo que decía Germán recién, parece a veces inaudito decir que tenemos un 60%, no podemos pasar a veces del 60% de terneros logrados, porque justamente tenemos un alto porcentaje
en el sistema de producción de pequeños y medianos productores. Casi el 80% de lo que se consume, salvo la provincia de Corrientes, proviene de empresas pecuarias o empresas agropecuarias familiares medianas a grandes. Por lo tanto, entonces, justamente, y a veces, y Germán lo comentaba, el 40% de vacas que significan un capital para la empresa, que son improductivos, forman todo un contexto social y económico del sistema que hace de que es muy difícil de revertir por la forma en que se encara el negocio. Por lo tanto, entonces, es un trabajo muy imprescindible, me parece, lento, por supuesto, de empezar a transitar por estos lugares en donde de la única manera que los cambios realmente puedan verse y se puedan evaluar es cuando lo encaramos no desde un punto de vista solamente productivista, sino también integral, social, en donde apliquemos esta zootecnia que se me ocurrió un día que no sabía cómo magnificarlo, en donde ir haciéndole ver al sistema de la necesidad de cambios para que, en definitiva, quede un peso más en el bolsillo del productor y animarlo a hacer todo un sistema de seguimiento. Porque en muchos establecimientos, obviamente, seguramente que ocurren problemas sanitarios y que nadie sabe ni va a saber de qué se trata, justamente por la idiosincrasia de la producción, y me parece que entonces esto es una manera de hacerlo. Y creo que también a lo que se comentaba de que en un futuro pueda llegar a haber una barrera paraarancelaria, justamente porque se está haciendo un social dumping o un eco-dumping o algún dumping, porque resulta que el tema es que es muy probable y el sistema de producción o la cadena productiva avícola de integración, que está en la Argentina muy, muy bien aceitada y es muy eficiente, también hay de alguna manera algunos intentos y también algunos análisis y algunos estudios concretos de poder también aplicar este sistema de producción, imitando un poco a lo que es el sistema de integración avícola con la integración ganadera. Creo que a mí en lo particular, trabajando en el territorio, me parece que hay que hacer un esfuerzo justamente con el pequeño y mediano productor, que son mayoría, para mejorar esa situación, para evitar una integración tan vertical que quizás no lo favorezca tanto, ¿no? Es una opinión así, no sé qué opinan ustedes. Sí, definitivo. Creo que has tocado un punto trascendental y que lo sabemos bien. Al productor pecuario, algo decía Germán o Juan Francisco, ¿no? Que algunos o muchos de los productores siguen desarrollando prácticas ganaderas tradicionales. Yo soy un poco más atrevido, yo diría que de hace más de 75 años, ¿no? Y que de alguna forma hoy por hoy se demuestra que dejan de ser realmente buenas prácticas. Y por otro lado, hay que entender lo que vos decís, mi querido Luis Carlos, el tema de cómo hacerle ver al productor lo que deja de ganar, porque estaremos de acuerdo en que no pierde plata, deja de ganar plata y es justamente porque no hace ese costo-beneficio. Creo que la tradición es esa, ¿no? Lo que saco de mi bolso para invertir y lo recupero ya es ganancia. En fin, tantas cosas que se mencionan. Pero bueno, me parece muy bien para cerrar este bloque y entonces regresamos a lo que inicialmente les pregunté hace un par de minutos. ¿Quién quiere iniciar el debate con algún tema de su expertise que dejamos en el tintero, inconcluso el día que les tocó conversar? Empezamos con Germán, que lo veo con ansiedad. Bienvenida. Adelante, Germán. Estamos. Bueno, yo le iba a hacer medio siguiendo sobre lo que veníamos hablando hace 2 semanas. A ver si proyecta ahí. Sí, señor. Bueno, no, es más que nada para seguir un poquito, son algunas diapositivas, pero digamos, lo vamos a tratar de hacer medio corto. Esperen un momento. Siguiendo el tema de necropsia a campo, no tanto necropsia, sino lo que hablábamos el otro día con respecto a la metodología de diagnóstico, el tema de la anamnesis y la importancia de la anamnesis y la signología clínica antes de comenzar la necropsia. Y después
utilizando la necropsia para tratar de confirmar lo que uno ya viene sospechando de acuerdo a la anamnesis y los signos clínicos, porque por ahí muchos veterinarios, uno escucha que hace la necropsia, toma muestras sin pensar mucho o cómo viene la historia del caso. Entonces la idea mía era presentar medio cortito 2 casos, ejemplos de cómo se fueron dando algunas problemáticas. Este es un caso A, pongámosle, que ocurrió acá en la provincia de Buenos Aires, a los que acudió el servicio de diagnóstico de acá de Balcarce. Esto pasó en marzo del 2003, un establecimiento de 5.000 hectáreas, utilizaban pasturas y campo natural, y aparecieron la muerte súbita de vacas en los últimos días, un rodeo de 1.000 vacas, 400 vaquillonas y 700 novillos tenían, que habían sido, la única sanidad que tenían era vacuna contra aftosa, que es obligatoria, control de enfermedades de transmisión sexual y antiparasitario en la invernada. Y esta fue la progresión de animales muertos que tuvieron en estos rodeos. Empezaron acá con una mortandad en febrero, de un día aparecieron, digamos, esto también es raro, que un día aparecen 9 animales muertos. Habría que ver si algunos animales no se venían muriendo de antes, pero bueno, contabilizaban 9 animales muertos en el rodeo de vacas. Al día siguiente 11 animales muertos, al tercer día 20 animales muertos, al cuarto día 29 animales muertos, y después a partir de ahí empiezan como una progresión de 3 animales muertos por día, haciendo en total una gran cantidad de animales muertos en este periodo corto de tiempo. Después se corta en un momento, a ese potrero se cambian, se sacan las vacas y entran novillos a ese mismo potrero el día 25 acá de marzo, y empiezan a morirse a los 5 o 6 días empiezan a morirse los animales, los novillos que entraron ahí. 5 animales un día, 10 animales otro día, 15 animales otro día, 10 animales otro día, haciendo una mortandad de 124 animales mueren en ese transcurso de mes casi, de un mes, una mortandad de 5,6% del rodeo que estuvieron afectados ahí. Y bueno, ahí en este caso puntual fue un caso de carbunco, un caso donde se encontraron, digamos, se confirmó el diagnóstico que fue carbunco, los animales se venían muriendo, no se vacunaba con carbunco, entonces ese dato para ir en la anamnesis, si cuando la leíamos al principio puede llegar a pasar desapercibida. Suele ser este tipo de curva de presentaciones, suelen ser curvas que se da en enfermedades infecciosas, se puede dar en otro tipo de patologías, en algún tóxico que no sea tan agudo, digamos. Pero bueno, es como para tener en cuenta la importancia de la anamnesis para tratar de hacer diagnóstico y cómo uno lo confirma después con la necropsia y con la buena toma de muestras para intentar el cultivo y confirmarlo. A diferencia de este caso B, que esto ocurrió en Mercedes, en la provincia de Corrientes, el año pasado, en agosto de 2019, un campo de cría y invernada pastoril con 2.000 animales de diferentes categorías, entre 1.500 hectáreas, y fue la muerte súbita de vacas durante un encierro. Esto pasó así, era un lote de 1.000 vacas que se encerraron para vacunar, y el mismo día del encierre acá, el 17 de agosto, mueren 43 vacas durante el encierre, mientras estaban arreando los animales, 10 kilómetros para llegar a la manga, para hacer trabajo de manga, se mueren 43 animales. En este caso puntual, el primer diagnóstico que tuvo el veterinario fue enterotoxemia, y uno sabe que no es una enfermedad que te mate, esté todo perfecto y te mate 40 animales en unas horas y después se corte. Pero bueno, en este caso puntual, ese fue el diagnóstico presuntivo inicial de este brote. Entonces se decide a la semana encerrar esos animales nuevamente para vacunar contra la enterotoxemia, y durante ese encierre se vuelven a morir otros 6 animales, haciendo una total de mortandad de 49 vacas, en total una mortandad de 4,9%. Y de nuevo, ya cuando uno ve esto, es raro que una enfermedad infecciosa se manifieste de esta forma. En este caso, puntualmente, cuando nosotros hicimos necropsia de animales que habían muerto, que murieron en estas condiciones, encontramos lesiones cardíacas, se asoció, digamos, a este tipo de presentaciones, generalmente uno lo tiende a pensar es que es o algún problema tóxico, tan brusca, tanta aparición de animales juntos, o algún problema metabólico asociado. En este caso puntual, el diagnóstico nuestro fue que, digamos, suponíamos, y también, si no hubiera sido por una toma de muestra un poco más amplia, abriendo un poco el paraguas, como uno dice a veces, para tratar de ver cuáles son los problemas metabólicos, porque uno la verdad que pensaba que era un problema metabólico, yendo de acá de provincia de Buenos Aires, parecía hasta casi como un cuadro de hipomagnesemia desencadenado por el estrés del arreo,
pero bueno, en este caso puntual lo que pudimos confirmar que era un rodeo que estaba expuesto a condiciones de eficiencia extrema de selenio. Había lesiones crónicas, si bien crónicas no lo más característico del músculo blanco, pero bueno, había algunas lesiones cardíacas que uno pensaba, digamos, que podrían llegar a estar asociadas a este tipo de presentación o no, y quedó la duda, pero digamos, evidentemente no era un problema de enterotoxemia, digamos. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno analiza un cuadro clínico, algún problema sanitario, incluso pensar en cuadros como estos, lo mencionábamos el otro día cuando lo presentamos, cuadros clínicos atípicos, sobre todo cuando se afectan categorías donde uno normalmente no la espera, con signología inusual, o fuera de una época de mayor presentación, y el dato de la muestra mal tomada, o la muestra que no se toma de manera apropiada, o pensando en otros posibles diagnósticos diferenciales, que deberían incluirse para no, es un momento único que tiene uno de tomar las muestras y no perderlas, para después de última la posibilidad de tirar la muestra y no utilizarla, la tenemos. Pero bueno, son todas cosas que quería resaltar para sumarle a lo que habíamos hablado el otro día. Excelente, Germán. Creo que estas diapositivas y tu reflexión es importante remarcar, ¿no? Y creo que el consejo que va para todos los amigos y colegas que están en campo, sean o no sean veterinarios, pero en especial los veterinarios. Germán lo acaba de decir. Lamentablemente, la única forma de conocer qué está pasando en un campo, cuando no hay una eficiente asistencia y permanente asistencia técnica del especialista, pues es acudir a la valiosa herramienta de la necropsia. Pero tan importante es hacer una buena técnica para realizar este procedimiento que es un arte. Tan importante es esto como saber tomar la muestra representativa, conservarla para poderla llevar al laboratorio y pedir las pruebas correspondientes. Pero como bien lo dice Germán, la anamnesis, ese historial clínico que creo yo que debemos de esforzarnos por requisitarlo y escribirlo hasta el último detalle, sobre todo si estamos a muchos kilómetros y a muchas horas de distancia para poder regresar a tomar datos complementarios. Si bien es cierto, hoy el sistema de la telefonía virtual puede ahorrar espacios y tiempos, pues no hay nada como hacerlo presencial siempre. Estoy de acuerdo con lo que menciona Germán. Y antes de dar el paso a la siguiente colega experto, quiero aquí comentar que estamos recibiendo un par de comentarios de un colega colombiano. Gracias por escribir, doctor Africano, John Africano. Él dice, buenos días. El tema de la eficiencia y productividad es relativo. Las tendencias en consumo por productos naturales y orgánicos limitan la intensificación de la producción. No veo las barreras arancelarias a futuro que comentan bajo esta perspectiva de demanda de este tipo de sistemas productivos más el bienestar animal. ¿Alguien quiere comentar sobre esto? Luis Carlos. Bien, yo hacía referencia a un análisis que habíamos hecho en su momento en el INTA. Yo estuve trabajando mucho tiempo en Entre Ríos, en el INTA de Concepción del Uruguay, en donde se analizó una propuesta y de un proyecto que venía de la mano de varias empresas que estaban viendo la posibilidad de generar un sistema de integración. Simplemente eran un análisis de factibilidad, no es que haya una barrera pararancelaria puntual, pero sí coincido con lo que dice Germán, estamos teniendo una ineficiencia muy grande, o sea que hay 40 vacas que están consumiendo forraje sin producir absolutamente nada. Entonces, creo que eso es es un tema a tener en cuenta, no solamente por una posible barrera pararancelaria, sino que es por una situación de improductividad del sistema. Creo que eso es atendible y se sigue trabajando, y creo que desde que yo me recibí, hace un montón de tiempo, seguimos hablando sobre lo mismo. Me parece que y estamos hablando en una población bastante grande. Germán, no me acuerdo si Juan comentaba, si hay empresas, hay sistemas de producción que son empresas, que obviamente hablar de este tema es medio redundante porque no lo tienen totalmente asumido, y los índices
productivos de ellos superan holgadamente los índices nacionales, pero que un índice nacional de un 60% de eficiencia es realmente, no preocupante, pero por lo menos me parece que a seguir trabajando en esto, pero creo que el tema al que abordamos es de solución lenta. Sí, señor, afirmativo. Y por otro lado, tiene un segundo comentario que hace el mismo doctor africano. Y dice, en el agronegocio de carnes bovinas existe el comercio de carnes a pastos y otro de carne industrial a granos, feedlot, con tendencias hacia el primero. Hoy se quiere una dieta ética y saludable y se trabaja en una ganadería sostenible. Se hace necesario recalcar sobre el tipo de sistema productivo. Una cosa es carne sostenible a pastos y otra sostenible en feedlot. Cada una tiene diferencias por sus atributos de valor y sus características organolépticas. ¿Algún comentario de mis panelistas? A ver, yo creo que, a ver, estamos de acuerdo, pero una cuestión es la siguiente. Lo orgánico no significa que ser ineficiente, ¿no? Porque de lo que estaba hablando Germán es de otra cosa. Si nosotros tenemos 40 vacas, la ganadería entró hace no mucho tiempo, entró en el ojo de la tormenta por la cuota de carbono, ¿no? Por la producción de gases de efecto invernadero. Y si nosotros, esto de la barrera paralanceraria va a venir dado, y ya se habla a nivel internacional, por la cantidad por el impacto ambiental que tiene producir X cantidad de terneros. Y sin lugar a dudas, el impacto ambiental que tiene tener 100 vacas para producir 60 terneros, no es lo mismo que el impacto ambiental que va a generar tener 70 vacas para producir 60 terneros. ¿Se entiende hacia dónde va la cuestión de la eficiencia? Porque lógicamente, si nosotros tenemos sistemas ineficientes, van a llevar a que tengamos a tener problemas de sobrepastoreo, de mayor cantidad de vacas generando dióxido de carbono y gases de efecto invernadero para obtener la misma cantidad de terneros. A eso va en lo que implica un sistema sostenible. No va a lo que estamos planteando, de si intensivo a corral, o si la intensividad puede estar dada en un sistema orgánico. O sea, el sistema orgánico puede ser intensivo, no tiene que ser un sistema extensivo para ser orgánico. Son cosas, creo, distintas de las que estamos hablando, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde está. Sobre todo, por ejemplo, yo trabajo en una zona en donde nosotros tenemos muchas zonas complejas de trabajar porque son lo que llamamos zonas amarillas o zonas rojas, en donde no se puede hacer más desmonte. Y eso nos pone en otra situación, ¿no? Porque si nosotros queremos reducir el impacto de la ganadería sobre el medio ambiente, tenemos que ser eficientes, porque vamos a tener menos vacas por superficie, por unidad de superficie, para producir los mismos kilos de ternero. A eso es a donde vamos con la eficiencia, es indistinto al sistema productivo del que estemos hablando. Un sistema orgánico tiene que ser eficiente, si no, no va a ser sostenible en el tiempo. Para cualquier tipo de sistema orgánico o el sistema que quieran plantear, tiene que ser eficiente. La eficiencia habla de que justamente eso, porque si nosotros, un sistema ineficiente significa que tenemos que inyectarle muchísima cantidad de insumos para generar tantos kilos de carne. Y los insumos tienen impacto ambiental. Meter insumos en un sistema hace de que tengamos residuos, generación de todo lo que significa un sistema productivo, ¿no? Y si nosotros somos muy ineficientes, lógicamente estamos metiendo mucho insumo, generamos mucho residuo para generar poco. Entonces, estamos generando mucho residuo, consumiendo mucho insumo para generar poco. Eso nos hace ineficiente y nos hace poco sostenible y con mayor impacto por kilo con mayor impacto ambiental por kilo de carne generada. A eso se refería Germán con barrera paralanceraria, que eso va a venir, o sea, eso va a ocurrir, y ya lo estamos hablando, ¿no? O sea, hay sistemas de auditorías y donde justamente se está midiendo la eficiencia de la captación de carbono de los sistemas y la producción de gases de efecto invernadero por
unidad de superficie, y si nosotros somos los sistemas ineficientes, pese a que uno cree que esa vaca cada tanta hectárea que da un ternero cada 2 años, es la que más impacto tiene sobre el medio ambiente. Porque esa vaca genera poco y gasta mucho y genera muchos residuos. Entonces, ahí es a donde vamos con el concepto de la eficiencia vinculada a la sostenibilidad y al menor impacto ambiental. Porque si nosotros, por ejemplo, en mi región, llegáramos a tener 90% de estética, un sueño, significa que tendríamos que reducir, para producir lo que hoy tenemos de carne, tendríamos que reducir el stock ganadero prácticamente un 30%. ¿Y cuánto impacta menos eso en el ambiente? ¿Cuánto espacio queda libre para hacer otras cosas, para mejorar el sistema del medio ambiente, reducir, hacer los corredores para que exista ese vínculo entre los bosques y entre los parques nacionales? ¿Cuánto espacio queda? A eso creo es a donde vamos con la sostenibilidad, ¿no? Y la eficiencia de los sistemas. Uno parece que cuando habla de eficiencia, parece que habla de algo casi industrial, en donde importa poco. No. La eficiencia está vinculada a la sostenibilidad y al menor impacto ambiental posible para generar 1 kilo de carne. Si nosotros somos eficientes, vamos a tener menos impacto ambiental para generar 1 kilo de carne. Y eso es a donde van. Que cada uno lo va a medir, ¿no? Aún ciertamente, quizás hoy no esté la demanda, pero ya la captación de carbono de los sistemas y todo eso se está analizando como, y no recuerdo ahora bien, pero el año pasado la ganadería entró en el ojo de la tormenta como que es la culpable de la generación de gases de efecto invernadero, ¿no? Pero y eso es por la ineficiencia sobre todo. No sé, yo creo que estoy respondiendo un poco a la pregunta o dándole énfasis a lo que estábamos charlando. Bueno, quisiera yo hacer un cortapisa, haciéndoles ver a nuestros distinguidos conferenciantes y amigos que nos están escuchando, que justamente este tema de la producción sostenible y o sustentable como buena práctica la habremos de tratar más adelante para que podamos profundizar a estos comentarios muy puntuales y que espero que con las respuestas que ha dado tanto Juan Francisco como Germán y mismo Luis Carlos, le dé esa explicación al colega que habla sobre el tema. Y bueno, no quisiera yo profundizar más porque realmente quiero regresar a nuestro entorno, que es la buena práctica en el manejo, en el control sanitario del ganado. Incluso hay otros comentarios por ahí del doctor Francisco Acosta. Buenos días, doctor, por cierto, paraguayo. Y él dice, muy buen punto, pero se debería mirar más en los pesos de los 60 terneros logrados con más de 20 kilos por cabeza y mejorar la rentabilidad sustancialmente. En fin, creo que son temas que se van dando acá, sigue discutiéndose sobre lo orgánico y no orgánico, la normatividad, etcétera. Saludos desde Colombia de nuestro amigo el ingeniero Santander Pertús, que dice, buenos días, excelente el trabajo de los panelistas, un lujo, saludos desde Barranquilla. En fin, creo que han tocado un tema interesante y quisiera yo no cortarlo, pero sí dejarlo en stand-by para regresar a lo que es nuestro interés. La importancia de esta buena práctica de la salud animal bajo los contextos que hemos manejado y que creo que lo que presentó Germán es muy puntual y volvemos a retomarlo. Hay que saber hacer necropsias, hay que saber tomar muestras, hay que saberlas conservar, pero tan importante o más, hay que hacer una buena redacción de historia clínica que agote todas las hipótesis habidas y por haber, a modo tal de que nuestro especialista, nuestro patólogo clínico en el laboratorio, aprovechándose de la tecnología y del expertise, únicamente corra aquellas pruebas complementarias o suplementarias que permitan llegar a un diagnóstico diferencial. Y para eso yo quisiera pedirle a Juan Francisco, por ahí, si te parece, Juan Francisco, que nos hables un poco sobre lo que traes ahí presente para complementar esto y irle dando, no Bien. cierre, pero sí una mejor apreciación de todo lo que estamos conversando en el tema. ¿Te parece? Dale, sí.
Si querés podés ampliarlo. Bien, déjame nada más aquí poner en Yo proyección. aquí, Adelante. aquí les traje una pequeña semblanza. Si querés darle la siguiente. Porque siempre se nos planteó a ver, un poco esto de las incógnitas. El año pasado, y esto viene de la mano con esto, con Germán nos tocó presentar en un simposio que se hizo de patología veterinaria, ¿no? Y del rol de los servicios de diagnóstico en el apoyo al veterinario rural. Y una pregunta que siempre surgió es, ¿de dónde viene la dificultad, ¿no? de la necropsia? Y si la necropsia el veterinario realmente la ve importante o como nosotros la consideramos, ¿no? Fue un poco esa la discusión que siempre hemos tenido. Y yo, para ese simposio, aquí en mi grupo hicimos una pequeña encuesta a nuestros usuarios, constante, ¿no? Nosotros tenemos más o menos en mi región unos 98 colegiados que se dedican a ganadería bovina y a ganadería, digamos, animales de producción, y de los cuales hicimos una pequeña encuesta para ver qué impacto tenía la necropsia, qué es lo que ellos consideraban como un problema. Y yo creo que fueron datos interesantes y los quería compartir para profundizar un poco lo que Germán venía hablando. Entonces hicimos una encuesta, más o menos hicimos una encuesta a 52 veterinarios, de los cuales nos contestó más o menos la mitad, que son nuestros usuarios. El 80% de esos veterinarios eran de la actividad privada y 20% eran entidades oficiales. Pasá si querés, porque ahí va a aparecer en la presentación. Y bueno, en nuestra provincia eran de diversas regiones y trabajaban ahí, como ven, eran de una amplia región del noroeste argentino, y el sistema productivo, bueno, eran varios atambos, cría la mayoría, que eso quiero mostrar, la cría de pequeños rumiantes y camélidos, y equinos 2. Continúa, Luis. De esos datos, de esa encuesta, nosotros hicimos una pregunta sobre la necropsia. ¿Considera que esto es una herramienta de uso constante, útil y de uso constante en su actividad? Y fíjense que es muy interesante que el 95% consideró que es extremadamente importante o que consideró útil y de uso constante en la actividad la necropsia. Esto lo digo porque cuando uno quiere arribar a un diagnóstico, sobre todo en animales de producción, la otra vez decíamos, o hablábamos con Luis, cuando un diagnóstico en definitiva termina siendo una construcción en base a evidencia, es como el fallo de un juez, ¿no? O sea, el fallo de un juez se hace en base a evidencia, que la traen los fiscales. Entonces yo digo, bueno, siempre me gusta pensarlo así a mí, porque yo digo, bueno, cuando uno piensa en las evidencias clínicas, junto con la anamnesis, las evidencias epidemiológicas, ¿qué es eso? Las evidencias epidemiológicas es eso que te viene dado de la experiencia, de cómo se comporta una enfermedad cuando entra una población, que muchas veces no lo tenemos tan en claro. Esto de, por ejemplo, de si aparecen 50 muertos de golpe, que es un 10 o un 15% de una población tras un movimiento. Eso habla de un comportamiento de la enfermedad en la población. Es una evidencia epidemiológica. Las evidencias patológicas, que son las evidencias que nosotros cosechamos con la necropsia. Y después las evidencias laboratoriales, que esas dependen, pero en definitiva el diagnóstico depende del clínico, ¿no? Un profesor mío siempre decía, la clínica es soberana. Y ciertamente, o sea, el clínico se vale de todas las evidencias y se nutre de todas ellas para llevar un diagnóstico. Y yo acá hago hincapié en que la necropsia justamente es el método por el cual nosotros relevamos las evidencias patológicas. Y por eso digo de la utilidad y su uso constante, porque además es algo que, a ver, en términos generales, los muertos de un sistema hablan de los problemas del sistema. O sea, los muertos de un sistema de feedlot hablan de los problemas que ocurren en un sistema, que pueden ser, a ver, si yo voy, hoy lo decía Luis, si yo voy a un feedlot y hay una mortandad de novillos, y me consultaron por enfermedad nerviosa, pero yo reviso el rumen y veo que hay
una ruminitis con hiperkeratosis paraqueratósica que me sugiere acidosis crónica, o hay abscesos hepáticos que me vinculan eso a la presencia de acidosis, son datos que son importantes, o tanto más importantes, y que quizá me están generando una pérdida mayor que la misma enfermedad que fui como motivo de consulta, ¿no? Entonces, la importancia de la necropsia como método de para relevar información y evidencias patológicas. Sin necropsia nos quedamos sin las evidencias patológicas. Tendremos las evidencias clínicas, las evidencias epidemiológicas, y nos faltan las patológicas. Y además, en esas evidencias patológicas somos mucho más limitados. Si no tenemos la necropsia, es también una instancia para tomar muestras. Entonces, sin las evidencias patológicas y sin la instancia de necropsia para la colecta de muestras, lo más probable es que nos quedemos sin esta sumatoria de evidencias que pueden ser tanto más importantes que las epidemiológicas y las clínicas al momento de emitir un diagnóstico. Por eso su relevancia. Y fíjense que esto los veterinarios lo tienen muy claro. El 95% dijo que sí, que la considera algo útil y de uso constante. Continúa Luis con la que sigue. Ahora, cuando nosotros preguntábamos sobre este tema de la temática, ¿en qué hubiera querido recibir más formación? Y fíjense que ahí sí es donde nosotros tenemos que trabajar más, que la mayoría sugiere o que tiene problemas en la misma técnica de necropsia y en la interpretación de esas lesiones macroscópicas. O sea, de lo que él usa a campo, ¿no? Y esto yo lo mostré porque era un foro de enseñanza de la patología, ¿no? En donde realmente vemos de que casi el 60% de los veterinarios siente que tiene dificultades para interpretar lesiones macroscópicas, que son las lesiones que se ven a ojo desnudo. Y eso no es una cosa menor, ¿no? Porque eso va a determinar la calidad de la muestra que se tome y la representatividad de la muestra que se tome. Porque la calidad de una muestra va a depender de las condiciones de toma y de la representatividad de la muestra. Yo lo decía con Luis la otra vez, que al momento de hacer una necropsia y colectar muestras, uno de un sistema se queda con el muerto. Pero el muerto no representa la totalidad no representa necesariamente la realidad. Y la muestra es un pedacito del muerto. Entonces, cuando yo digo que es el carozo de la aceituna del vermú que me voy a tomar, ¿no? Es una cosa que, en donde uno quiere hacer una inferencia de un sistema a partir de una muestra, que puede ser una muestra, un tubo de sangre, un pedacito de hígado que va en formol, o lo que yo tome, o el raspado de un toro. Es una muestra, pero es con el objetivo de sacar información de un sistema. Y la selección de esa muestra, cuanto más representativa sea, lógicamente es más importante. Porque, como decía un profesor mío, es muy difícil traer la realidad en un tubo. Por eso es indispensable juntar todas estas evidencias para poder hacer un buen diagnóstico y tomar medidas de control adecuadas. Porque si uno no hace esta inferencia adecuadamente, corre el riesgo de sacar conclusiones erróneas. Piensen nomás, y esto es muy común que ocurra, que a veces como el veterinario o el asesor está apurado y la necropsia no es algo que él esté acostumbrado a hacer, lo hace rápido, toma la muestra y pone en manos del laboratorista la conclusión que él debe sacar sobre lo que ocurre en ese establecimiento. Por eso es que les traje un poquito esto, donde realmente vemos que los colegas tienen mucho problema al momento de tomar necropsia y el interpretar lesiones. Y si yo no sé qué órgano está lesionado, qué órgano no, ¿cómo a duras penas puedo tomar muestras adecuadas, ¿no? Si el 60% de los colegas dice que le cuesta detectar lesiones macroscópicas, creo que realmente es un lugar en donde tenemos mucho para trabajar. Porque a mí a veces me pasa de que me mandaron la muestra incorrecta, o sea, el animal sospechaban de un hepatotóxico agudo, o las evidencias le hablaban de un hepatotóxico agudo,
y no supieron detectar la lesión hepática y me mandaron un pedazo de vaso. Y yo, mal podemos llegar a un diagnóstico si la muestra no está correctamente tomada, ¿no? Y eso ocurre con muchísima frecuencia. Luis, si podés pasar a la siguiente, y continúa, porque ahí van a ver, fíjense que cuando le preguntamos a los colegas, ¿en cuántas de las necropsias que usted realiza considera que es exitoso en llegar a un diagnóstico? Miren, que el 21%, o sea, casi un cuarto de los colegas dice que en menos del 20% pudo llegar a un diagnóstico. Entre el 20 y el 40, un 13%, y cuando sumás la totalidad, significa que casi en el 50% de las necropsias ellos consideran que no han podido llegar a un diagnóstico. Y tiene que ver con la imagen que pusimos antes, ¿no? Con que si yo no puedo detectar macroscópicamente dónde está la lesión, no puedo ver cuál es el órgano lesionado, mal puedo colectar una muestra correcta, llevarla al laboratorio, obtener las evidencias patológicas y laboratoriales adecuadas, y así, con las evidencias epidemiológicas y las evidencias clínicas, poder hacer el fallo, yo digo el fallo en términos casi judiciales, el fallo de un juez, que es el diagnóstico. Porque el diagnóstico en definitiva es una construcción mental, ¿no? El diagnóstico no es más que eso. El diagnóstico no es una prueba laboratorial. El diagnóstico significa una sumatoria de cosas. Y yo puse esto porque creo que un poco mostrar la importancia que tiene esto en los sistemas productivos. Porque además, cuando uno piensa, por ejemplo, en un sistema de feedlot, que una mortalidad más o menos puede ser del 1 al 2% anual. Si nosotros usáramos adecuadamente ese 1 o 2% anual que se muere y colectáramos muestras y tomáramos condiciones, vamos a tener mucha información de los vivos. A ver, la patología tiene un lema que es mortus vivus docem. Los muertos le enseñan a los vivos, ¿no? Y justamente creo que ahí es donde tenemos que hacer hincapié, en hacer más cantidad de necropsia. La otra vez me llamaron de un feedlot justamente porque querían detectar cuáles eran sus problemas. Y ellos sospechaban o tenían ciertas enfermedades, pero realmente hay que tener en cuenta que yo al momento de hacer necropsias, como dije, tiene que ser proporcional. Si yo tengo un feedlot de 60.000 cabezas y quiero ver qué es lo que pasa en ese feedlot, o tiene 30.000 cabezas o la que sea, y tengo un feedlot de 30.000 cabezas de carga instantánea, si tiene 4 ciclos anuales, significa que tiene 120.000 cabezas al año, y tiene un 2% anual, significa que se le mueren casi 400 animales por año, y yo no puedo sacar conclusiones de qué es lo que ocurre en el feedlot con 1 o 2 necropsias que hago. Yo tengo que hacer por lo menos un 10, un 20% de las necropsias para poder tener datos concretos de qué es lo que está ocurriendo en el feedlot. Como mínimo, ¿no? Como mínimo. Pero lógicamente, si yo soy más eficiente al momento de poder llegar a un diagnóstico cuando hago una necropsia, voy a tener más datos de menos cantidad de necropsias, ¿no? Entonces es ahí en donde hay que poner mucho hincapié. Pasa a la siguiente, Luis, y creo que ya... fíjense que en todo caso, cuando le preguntás sobre qué temas necesitaría recibir formación, vuelven a caer los mismos, sobre necropsia e interpretación de lesiones macroscópicas. Ellos consideran que es ahí en donde realmente les está costando, y el otro tema que empieza a tener relación para ellos como un dato importante es la correcta toma de muestras. O sea, realmente creo que
nuestros sistemas de educación y del colega y de formación continua del colega tiene que trabajar en estos temas, en la necropsia, en la interpretación de las lesiones macroscópicas y en la correcta toma de muestra. Temas que son extremadamente viejos, ¿no? Porque creo que no hay nadie que no haya puesto hincapié en esto. Pero fíjense que siguen siendo el tendón de Aquiles para hacer una correcta lectura de lo que ocurre en un sistema. Una correcta lectura de lo que ocurre en un sistema. No sé si queda otra, Luis. Y fíjense que entre las cosas que ellos consideran que más le cuesta al momento de hacer necropsia, dicen, la que más le cuesta es discriminar las lesiones de los cambios post-mortem, de los cambios que ocurren después de la muerte. Ahí es, el 30% dice que realmente ahí hay un problema. Y después interpretar correctamente las lesiones macroscópicas. Si yo veo algo atípico en un hígado, ¿qué es lo que estoy viendo macroscópicamente? ¿Con qué se asocia? Y después, fíjense, el 52% de los colegas dice que tiene problemas en seleccionar adecuadamente la muestra y colectarla. O sea, si de cada 10 muestras que yo colecto, 5 están mal tomadas, indefectiblemente no hay técnica diagnóstica que pueda suplir este problema. Puede ser la más sensible, la más específica, pero si la muestra es incorrecta y no está adecuadamente seleccionada, caemos en un problema en donde realmente es muy difícil salir. Entonces, yo quería traerles estas pequeñas transparencias porque creo que aportaban más a la discusión que el tema mío, que por ahí son las plantas, pero aportaba un poco más a la discusión y a esto de las buenas prácticas, ¿no? De las buenas prácticas, de la necropsia como una herramienta de diagnóstico y una herramienta para la toma de decisiones en un sistema ganadero. No sé si fui convincente y pragmático con los resultados, pero a mí siempre me pareció importante ver qué es lo que sienten los colegas al momento que hacen necropsia, en dónde tienen las dificultades, para ver en dónde hay que poner énfasis al momento de la formación. Juan Francisco, quiero decirte que tu comentario es muy, muy contundente y justamente creo que es el corolario de lo que hemos venido hablando desde el principio de esta mesa de debates y desde el inicio que empezó Luis Carlos con el tema de campo y siguió necropsia y con vos cerramos toxicología. Has dicho una verdad muy cierta. Estamos carentes del conocimiento, hablo de los colegas veterinarios, estamos carentes del conocimiento y de la técnica conveniente para hacer necropsia. Eso es contundente. Y más contundente lo que fuiste presentando como es discriminar macroscópicamente y tomar la muestra representativa. Ahí creo que faltó un bloque para mí muy importante y si me equivoco, mi tocayo Luis Carlos seguramente me va a corregir. Y es que tan importante es todo esto, sin dejar de olvidarnos de la anamnesis, pero también importante es saber cómo conservar la muestra. Porque fíjate bien, si hablamos de un caso sospechando de rabia, pues, ¿cuál es la recomendación práctica para conservar esa? Para empezar, como lo decía Germán en algún momento, ¿no? El hecho de intentar sacar cerebro es bien complicado y más si no tienes el equipo ni el método para hacerlo. Entonces, el transporte de la cabeza, ¿cómo? Fría, congelada, en el campo, al medio del campo. Si estamos hablando de una intoxicación, no sé, necesariamente tiene que ser vaso, hígado, ¿qué tanto? ¿En qué conservarlo? Lo que siempre se menciona de las famosas muestras pareadas. En fin, creo que este es todo un tema que vale la pena ponerlo a la mesa en algún momento, que no nos va a alcanzar el tiempo, obviamente, por esto. Y como comentario complementario, aquí hay uno que hace el doctor Francisco Acosta de Paraguay, en base a lo que comentas, Juan Francisco y Germán, que ha mencionado, y Luis Carlos. Dice el doctor Acosta, tras una evidencia patológica con diagnóstico de desmielinización a nivel encefálico, ¿cómo maneja un invernadero tal situación? Ha de ser un invernador. Pues ya, dice, pues ya ido
ya ha ido a la compra, ya los animales están en el círculo de la invernada. Si no estoy equivocado, es una situación de origen del animal crónica, entre paréntesis. ¿Qué opinan de este comentario del doctor Acosta? A ver, las evidencias, o sea, por lo que entiendo, tomaron muestras y identificaron desmielinización en el laboratorio. Entiendo eso, ¿no? Vuelvo a leer el comentario. Dice, tras una evidencia patológica con un diagnóstico de desmielinización a nivel encefálico, ¿cómo maneja un invernadero tal situación? Bueno, el tema es que la desmielinización es, a ver, no lo podés vincular a una única causa. O sea, ¿no? La desmielinización es un trastorno patológico, es una alteración y que puede obedecer a más de una causa. Enfermedades desmielinizantes habría que ponerse a indagar y a partir de ahí buscar, ¿no? Porque, qué sé yo, desmielinizante puede tener, no sé, una exposición crónica a órganos fosforados, por ejemplo, o puede tener alguna carencia mineral que puede generar desmielinización. Pero, digamos, es difícil. Por eso vuelvo a insistir, al momento de un diagnóstico es indispensable pensar en todas las evidencias. Habría que ver, lógicamente la desmielinización como proceso es un proceso crónico. Si los animales se compraron con desmielinización, probablemente venían de origen. Pero bueno, ahí no se puede, no creo que no podemos hacer una generalización, ahí se necesita evaluar más en detalle la situación en particular, qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió, cuál posiblemente sea el origen o demás, ¿no? Porque son procesos que pueden ocurrir en distinto tiempo, ¿no? Y habría que ver cuál es el origen de todo eso. Creo que para complementar tu respuesta, Juan Francisco, y reiterando lo que ha dicho varias veces Germán, Luis Carlos no se queda atrás. Definitivo, creo que coincidimos los cuatro, ¿no? La importancia de una buena anamnesis, un historial clínico lo más completo posible in situ, en el terreno, para justamente no estar haciendo hipótesis que de algún momento dado van a ser desgastantes. Y bueno, de eso se trata esta mesa de debates, ¿no? De hacer ver la importancia del historial clínico, de la técnica de necropsia, de la toma de, en fin, lo que hemos conversado. Aquí complementa el comentario el doctor Acosta a su planteamiento, dice carencial, o sea, el diagnóstico de desmielinización a nivel encefálico pone aquí carencial. Pero bueno, por aquí hay otros comentarios también del ingeniero Pertús de Colombia que nos hace un comentario, pues que de alguna manera es más hacia la tendencia que les había dicho yo por la parte de el tema relacionado con ¿cómo se llama? El ambiental, y que, como le decía yo, eso lo vamos a ver con más detalle en un futuro no muy lejano, ingeniero Pertús, así es que le voy a pedir que nos perdone con la respuesta, que sí tiene que ver mucho con la parte del impacto ambiental, pero para no salirnos del tema en que estamos, le agradeceré que me permita que lo conversemos en otra, hay una respuesta contundente a su pregunta en otra posibilidad. Su pregunta es muy interesante y con mucho gusto la vamos a mantener en el comentario a futuro, porque realmente es una muy buena apreciación que usted hace con respecto a este tema. Gracias por su comentario. Bueno, amigos, estamos conversando en la mesa de debate con estos queridos amigos, colegas, todos ellos expertos en su temática. Estamos hablando sobre la importancia del control sociosanitario como una buena práctica ganadera para el tema con énfasis en salud animal. Luis Carlos, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué es lo que tienes por ahí en el tintero que gustaras que conversáramos para ir cerrando capítulos? Sí, quisiera agregar a lo que decía Juan recién. Al diagnóstico clínico deberíamos también incluir el diagnóstico ambiental. Un poco, digamos, cómo es el ambiente laboral o cómo es el ambiente, simplemente como para graficar, ¿no? Digamos, un lote de animales con un novillo cuarterón impresionantemente grande que también puede estar afectando esto. La otra también, que tiene que ver
Perdón, se me escapó. La tengo por acá. Acá, perdónenme. También dentro del diagnóstico ambiental, digamos, un poco cuáles son las condiciones en las cuales se está trabajando. Estos son algunos de los ejemplos por los cuales uno se encuentra en forma cotidiana dentro del ambiente pecuario. Y lo otro que quería comentarles también, que tiene que ver también con la docencia que debe realizar el veterinario privado en los establecimientos donde él es asesor. Yo hoy comentaba que la vacunación es un acto médico quirúrgico, y fíjense que esta es el desarmado de una jeringa de un productor, en donde acá es elocuente, fíjense el estado de las gomas y el estado de pulcritud que tiene este tubo, ¿no? O sea que por lo general siempre se recurre a la limpieza de la jeringa en estas condiciones, donde se está haciendo, por ejemplo, se está inyectando o un antiparasitario y un antibiótico, y después con la misma jeringa se la limpia y se va a trabajar y se va a inyectar brucelosis. Bueno, obviamente ahora eso lo hacen las fundaciones y esto ha cambiado mucho, pero en su momento este tipo de situaciones cambiaba. Entonces me parece que también la situación donde uno hace un diagnóstico clínico también debe tener dentro de la anamnesis un diagnóstico ambiental de lo que es la empresa en sí, que muchas veces también va a hablar sobre de dónde puede estar viniendo el problema o cuál puede ser el problema. Me parece que también es parte de la realidad y parte del esfuerzo que debería hacer la profesión para poder incluir dentro de este diagnóstico y también dentro de la docencia para tratar de revertir algunas situaciones. Es un poco lo que quería agregar a lo que se había comentado recién. Bueno, creo que este tema que estás tocando, Luis Carlos, es interesante, y entonces aprovecho para retomar el comentario que nos hace el ingeniero Santander, que tiene que ver con lo que de alguna manera estás comentando. Él menciona que a veces nos preocupamos mucho por el ecosistema externo, por decirlo así. Unos olvidamos del ecosistema interno nuestro que determina nuestra salud. La OMS dice, estamos en una era post-antibiótica. El 80% que se vende en los Estados Unidos va a las granjas. Eso genera resistencia cruzada y está generando un problema grave en la salud mental. ¿Qué opinan sobre esto, independientemente de la eficiencia del manejo de la finca? ¿Quién contesta? Luis Carlos. A ver, respecto al uso de antibióticos, bueno, creo que hoy está todo esto está en revisión, ¿no? Volvemos a lo mismo. El uso racional de antibióticos hace a la eficiencia, ¿no? Hace la eficiencia porque, en definitiva, los antibióticos terminan siendo una herramienta que lo que hacen, cuando se usan preventivamente, es una herramienta que se está usando porque hay otras cosas que se hicieron mal, ¿no? La mayoría de las veces, cuando se usan los antibióticos de modo profiláctico, no metafiláctico, sino profiláctico, es muy común en los feedlots, por lo menos en nuestra región, sobre todo los feedlots que yo creo que merecen una cuestión aparte, que son cuando hablamos de grandes escalas, ¿no? En donde realmente todo lo que nosotros estamos hablando acá de buenas prácticas, hay que revisarlo y reverlo. No sé, feedlot que estamos hablando de 80.000 cabezas, ¿no? En donde realmente cada inyección implica un movimiento de animales y todo lo demás. Creo que esos sistemas por ahí son los grandes consumidores de antibióticos, o se usa mucho antibiótico porque se ha descuidado otros aspectos, como son las medidas, digamos, reducir al máximo las posibilidades de que una enfermedad se dé. Ejemplo clásico, no sé, enfermedad respiratoria, en donde muchas veces, porque
no se siguieron correctas prácticas de bienestar animal. El transporte fue inadecuado, la dieta de recepción es inadecuada, todo lo demás es inadecuado, entonces pongo antibiótico para no tener el problema. Eso ocurre con mucha frecuencia. Y por eso creo que todo lo que estamos hablando, que eso ocurra con mucha frecuencia no significa de que eso signifique que seamos eficientes. Creo que los sistemas que consumen más antibióticos en definitiva terminan siendo en el fondo ineficientes por otros aspectos, ¿no? Entonces, y el impacto ambiental tiene que ver con esto, con la eficiencia, así que no sé si respondo a la pregunta, pero bueno, creo que el objetivo es reducir al máximo esto, y se trabaja. Hoy cada vez hay más problemas de resistencia. El otro día justamente tuvimos acá una presentación en la red en donde se hablaba de la resistencia antibiótica por ejemplo, en enfermedad respiratoria y la aparición continuamente de cepas resistentes, o el problema que hoy significa la multiresistencia antibiótica en tuberculosis en humanos, ¿no? El grave problema que hoy significa. Una enfermedad que es antiquísima y que hoy genera nuevos desafíos, como es la tuberculosis con la multiresistencia antibiótica. Así que bueno, yo creo que eso es algo que se viene, que ya está, es una realidad, y que bueno, los veterinarios, los colegas y las instituciones que estamos en este medio tenemos que velar para que no ocurra, porque realmente es un problema. Lo mismo pasa con la resistencia antiparasitaria. Cada vez es más floreciente y cada vez hay más resistencia. Y nos vamos quedando sin herramientas. Sí, contundente este comentario, Juan Francisco. Y amigos, yo quisiera únicamente recordarles que más adelante tenemos planeado, quizás en un mes más, cuando toquemos la buena práctica del uso de los productos químicos farmacobiológicos para uso veterinario, pues vamos a ahondar más en estos temas, ¿no? Hay que entender que lo que se está mencionando ahorita es simplemente un pantallazo. La importancia que implica el tiempo de retiro o el periodo de cadencia de los productos, el tema de resistencias antimicrobianas que ya se mencionan y que es un problema serio. En el Chaco argentino está contundentemente comprobado de manera científica, lo expresan expertos en parasitología como el doctor Fiel, que seguramente es conocido de ustedes tres, un excelente parasitólogo de La Plata, que ya habla de que más del 75% del ganado tiene resistencia a las ivermectinas por ese abuso de este producto, y tantas otras cosas que por ahí yo quisiera dejarlas en el tintero para cuando toquemos este tema. Ahondaremos sobre esa buena práctica de inyectables, no solamente de proceso per se, que como decía Luis Carlos, un acto quirúrgico, ¿no? Sino que hay que hacer antes, durante y después, y tantas otras cosas que en ese tema vamos a versar como buena práctica. Bueno, amigos, estamos entrando propiamente a la recta final de esta mesa de debate con tres excelentes disertantes, y a modo de ir iniciando esos 100 metros finales a la meta, yo quisiera iniciar con comentarios finales, reflexiones y sugerencias en orden de aparición. Luis Carlos, adelante, por favor. Tu audio está apagado, Luis Carlos. Disculpen. No, simplemente para ir terminando y agregando, que porque también me parece que hace a ver, espérenme un segundito, por favor. Ahí voy. A lo que venía comentando recién, me parece que dentro de lo que es la docencia y dentro de lo que también es el apoyo a todo lo que es diagnóstico, también es un poco en lo que a veces se colabora, o por lo menos de tener la precaución en la diseminación de algunas de las enfermedades, ¿no? Cuando yo comentaba de que el acto vacunal es un acto médico-quirúrgico, obviamente que estamos utilizando un instrumento con filo y punzante, fíjense ustedes,
a veces la condición, cuando uno toma una fotografía de una aguja que ha sido usada varias veces, las lesiones que producen en los tejidos, eso por un lado, lacerante, y esto es obviamente consecuencia a veces de una mala de una mala prestación de un servicio vacunal cuando aparecen este tipo de lesiones, que son 13.000 toneladas anuales. Y lo otro también es la utilización de las agujas. Creo que también es algo a tener en cuenta dentro del sistema sanitario que tiene que ver con el ambiente, y hay veces que cuando hablamos de la vacunación o la inmunización masiva, también tener algunos parámetros de seguridad y de buenas prácticas que también ayudan a la sanidad global del sistema de producción, fundamentalmente apuntando a la prevención en lo que a sanidad se pretende, ¿no? Eso es un poco como para ir terminando y dejando una inquietud que a todos nos preocupa. Muy bien, Juan Carlos. Muy bien, Luis Carlos. Me parece puntual y reflexiva tu comentario final. Coincidimos con ello y creo que dejas la pauta para que en un futuro no muy lejano ahondemos más sobre estos temas que son de mucha importancia, hablando de buenas prácticas ganaderas con expertos, como es el caso tuyo y de los colegas que nos hacen favor de acompañarnos. Tus comentarios finales y reflexiones, Germán. Sí, medio como para ir redondeando el tema de muchas veces por ahí, en Argentina y en el mundo, ¿no? Siempre se tratan de polarizar las cosas, o se está de un lado o del otro lado. Acá estuvo medio de moda el término grieta en Argentina, pero es a nivel mundial eso, digamos, de la polarización, tanto política como en estos aspectos. Y por ahí, digamos, cuando hablamos hoy de producción, teniendo en cuenta si es más orgánica o no orgánica, digamos, todas las producciones son, en algún sentido, hay que tener en cuenta, y por ahí si uno se pone de un bando o del otro, para ponerlo de alguna forma, y para tratar de evitar ese tipo de cosas, hay que pensar que incluso cuando uno pide ser más eficientes a nuestros sistemas ganaderos, no hay que pensarlo desde el punto de vista solo de que la intensificación va a mejorar solamente esto, ¿no? Sino que también es los índices reproductivos que uno maneja, uno lo puede tomar como un sistema ineficiente que contamina más que un sistema que mejore los índices reproductivos. Pero ahí también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, unos bajos índices reproductivos muchas veces se lo toma también como parámetro de bienestar animal, digamos, al revés. Digamos, si esa vaca no está produciendo un ternero es porque esa vaca no la está pasando bien en ese campo. Entonces también a tener en cuenta eso, que muchas veces uno no lo tiene en mente, que una vaca, un sistema ineficiente indica de que ese animal no la está pasando bien en ese planteo sanitario, y muchas veces uno tiende a pensar de que, bueno, si esa vaca no está produciendo ternero es porque hay una enfermedad en ese planteo, y si no, muchas veces lo que ve en la zona nuestra, por lo menos, es que esa vaca no está produciendo un ternero porque esa vaca no se preña, porque esa vaca no tiene la nutrición adecuada para preñarse. Entonces, son una suma de cosas, digamos, esos planteos más extensivos, y uno si quisiera decirlos light, no necesariamente la vaca la está pasando bien tampoco en ese planteo, a diferencia de cuando uno lo compara, por ejemplo, con un sistema mucho más intensivo, un engorde a corral. Entonces, hay que poner los grises, me parece que es importante tener en cuenta este tipo de cosas para no generalizar. Totalmente de acuerdo con tu planteamiento, Germán, y me quedo con el comentario que vos haces, ¿no? Tenemos que tener esa visión holística, muy panorámica, lo decía por ahí uno de mis maestros, soñar, y mientras más amplio sea tu diagnóstico va a ser más completo, sin tampoco tratar de irse a la estratosfera, ¿no? Siempre con los pies en la tierra, bien puestos. Creo que tu reflexión deja un buen sabor de boca. Gracias. Y bueno, Juan Francisco, has puesto la cerecita en la torta. Creo que esa excelente presencia de los datos que complementa todo lo que es el objetivo de esta mesa de debates es contundente. La necropsia, la técnica. Pero yo antes de pedirte tus palabras finales, yo sí quisiera que retomaras brevemente un par de minutos para que nos hablaras
de la importancia de las plantas tóxicas, del diagnóstico diferencial y de que debemos de voltear a esta herramienta, no como vos decías en tus intervenciones en días anteriores, no que seas el último en llegar, sino que seas de los primeros protagonistas, porque es cierto, estamos haciendo muchas malas prácticas ganaderas en aras de la economía y malas interpretaciones. Entonces quiero un par de minutitos al tema de plantas tóxicas y cerrar con tus comentarios finales, por favor, Juan Francisco. Bueno, yo creo que el tema de las plantas tóxicas para nuestros sistemas en Sudamérica, que son y siguen siendo, o sea, un porcentaje muy alto de nuestras vacas están en sistemas a pasto. Entonces, esto va a continuar y va a existir. O sea, no, uno piensa que en la medida que los sistemas avanzan y se van intensificando, los problemas tóxicos se van reduciendo. Y en realidad los problemas tóxicos van cambiando, no es que se van reduciendo. O sea, lógicamente hay que estudiarlos, hay que avanzar, hay que conocerlos. Por ahí siempre digo que las enfermedades tóxicas, metabólicas, siempre, y creo que lo dije en algún momento, son las segundonas, ¿no? Son las segundonas, me refiero en las capacidades de diagnóstico que tiene un país, ¿no? Porque lógicamente muchas de ellas no constituyen o hoy no son tan tenidas en cuenta como barreras paralancelarias, entonces no hay demasiado desarrollo. Y porque normalmente incluso nosotros recibimos, yo siempre dije, recibimos una deformación a normalmente pensar que todo es infeccioso o parasitario. Yo siempre digo que nosotros tuvimos enfermedades en la facultad, con la mayoría de las currículas de veterinaria tienen enfermedades infecciosas, enfermedades parasitarias, pero no tienen una materia que se llama enfermedades tóxico-metabólicas. Eso se ve adentro de otras. Entonces tendemos a orientarnos siempre mucho hacia pensar en un bicho, en un agente, en algo. Y muchas veces no es así. Y muchas veces las enfermedades tanto tóxicas como metabólicas son origen de otros problemas. Muchas veces tenemos escapes infecciosos o escapes de otro tipo que responden a problemas metabólicos o tóxicos de fondo. Esto está bien claro, por ejemplo, en sistemas intensivos de producción, en cerdos, cuando tenés problemas de micotoxinas, empezás a tener problemas de cualquier tipo, digamos, de empezar a tener problemas de neumonía, empezar a tener problemas de enfermedades gastroentéricas, empezar a tener problemas de cualquier tipo por un problema de base de micotoxina. Y sin lugar a dudas, es donde menos sensibles somos al momento de detectar. A ver, hablo sensibilidad, me refiero al diagnóstico, es donde menos, o sea, cuando un problema metabólico, un problema carencial o tóxico se manifiesta, es porque ya ocurrieron un montón de problemas antes, ¿no? Y es donde menos herramientas tenemos también para diagnosticarlo. Qué sé yo, si uno se preguntara hoy, por ejemplo, por ahí Germán también puede aportar algo, ¿qué porcentaje de las vacas de Cuenca del Salado son expuestas hoy a la intoxicación por duranillo blanco? Creo que ese número nadie lo tiene. Y yo no sé si es despreciable o no, como una intoxicación crónica con efectos de otra índole. Y que seguramente, por lo menos en animales de laboratorio, el duranillo blanco ha demostrado tener efectos sobre la performance reproductiva y productiva de los animales. Lo mismo con micotoxinas. Si ayer comentaba esto de que, por ejemplo, en sistemas de pasto con megatérmicas, en donde tenemos pasturas perennes con bajos sistemas de monte, en donde se genera un ambiente sombreado, con más humedad y demás, proliferan hongos y tenemos posibilidad de generar micotoxinas, desconocemos muchísimo de qué es lo que ocurre ahí y qué impacto puede tener en los animales.
y siempre tendemos a pensar, vuelvo a insistir, en problemas de otra índole. Y nos falta estudio, recursos en avanzar sobre ese conocimiento. Y digo esto porque además eso va a depender para cada región. O sea que cada región tendrá que hacer un mea culpa y cada una ponerse el sallo que le corresponda, ¿no? Lógicamente nosotros acá tenemos megatérmicas, tendremos que ponernos a estudiar ese tipo de problemas, porque, vuelvo a insistir, los problemas tóxicos y metabólicos suelen ser problemas netamente regionales, no son problemas muy extendidos, no pasa como con otras enfermedades. Entonces eso también hace de que haya cuestiones que estén totalmente, digamos, desprotegidas o despobladas. Sobre todo, hoy hablaba Luis Carlos hablaba de estos sistemas en donde el 80% de la ganadería está puesta en manos de pequeños productores, ¿no? Que por ahí es en donde es más notorio el impacto de las plantas tóxicas, por ejemplo, ¿no? Porque tienen baches forrajeros más profundos, porque tienen ese tipo de manejo o desmanejo, que es donde cobran mayor importancia. Yo la otra vez, cuando hablábamos de la intoxicación por helecho, la intoxicación por helecho es un sistema de ganadería de escala familiar o de pequeños productores el problema. No es un problema en general de grandes productores, son menos los grandes productores que tienen ese tipo de problemas. Y creo que ahí es donde hay que hacer hincapié y también avanzar en este concepto del impacto que pueden tener tanto las enfermedades carenciales o tóxicas en los animales y, en definitiva, en la salud humana, ¿no? Yo digo a veces, por ejemplo, en Argentina, nosotros acá en nuestro grupo estamos trabajando bastante con el tema del hipotiroidismo y la carencia de yodo, o sea, estamos intentando avanzar en ese conocimiento. Somos una zona endémica para la carencia de yodo. Y nunca pensamos por ahí lo que significaría, o lo que significa la carencia de yodo, por ejemplo, para las poblaciones humanas y todo ese tipo de temas, porque hay unos trabajos hechos hace muy poco tiempo en donde casi el 90% de las embarazadas de una región aquí del noroeste argentino tiene carencia de yodo. Y la carencia de yodo en humanos se refleja, a ver, lo más común o lo que nosotros pensamos es el bocio y el cretinismo, ¿no? Pero en chicos está probado que cuando hay carencia inútero de yodo, se generan problemas de aprendizaje en el futuro. Problemas ya hay estudios a nivel mundial hechos, ¿no? En donde los chicos tienen menos capacidad después en la escuela y les cuesta más el aprendizaje, más índice de deserción, más índice de repitencia. Entonces, fíjense qué impacto tendría introducir en la cadena trófica, mejorar los niveles de yodo en los subproductos alimenticios, en la carne, en la leche, en la población humana. Y que estos problemas, tanto tóxicos y metabólicos, también tienen que entrar en la esfera de lo que muchas veces se dice, que es un mundo, una salud. Y que a veces quedan relegados simplemente a las cuestiones infecciosas, ¿no? Infecciosas o parasitarias. Siempre se piensa desde esa óptica, en un mundo, una salud, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor e introducir este tipo de conceptos, ¿no? en la población, que lógicamente si nosotros mejoramos los niveles nutricionales de nuestro ganado, mejoramos la calidad de nuestros productos, y eso entra en la cadena trófica y entra en la población, y lógicamente tendrá impacto en la salud mundial, o en la salud poblacional. Muy bien. Y yo creo que también las buenas prácticas entran en ese contexto. En Argentina, por ejemplo, a partir del año, si mal no recuerdo, 60 y pico,
Está la ley Oñatibia, ¿no? La ley de un médico argentino que estableció que la sal de mesa tiene que ser iodada, ¿no? Y con eso se solucionó bastante el problema del yodo a nivel poblacional. Pero ¿qué ocurrió? Que hoy, lógicamente, el consumo de sal ha bajado muchísimo, porque la hipertensión, por diversos motivos en la población, ¿no? Entonces, quizás no estemos llegando con los niveles de yodo adecuados. Pongo el yodo por poner un ejemplo, pero podría ser con cualquiera, podríamos trabajar con el zinc, podríamos trabajar con cualquier mineral, que habría que pensar, ¿no? Habría que pensar si en este concepto de un mundo, una salud, pero desde todos los aspectos, no desde lo infecto contagioso solamente, que creo que por ahí el concepto siempre se ha visto relegado a eso, y no tanto desde lo otro, y creo que amerita trabajar en ello. Bueno, creo que hablé un poco de todo y terminé con la reflexión que vos querías. Muy bien, excelente, excelente, Juan Francisco. Y amigos, antes de retirarnos y darle las gracias por seguir nuestras cápsulas informativas, yo me quiero quedar con 3 ideas muy puntuales. Luis Carlos nos habló de la importancia, como buena práctica, de atender esos sementales, esos vientres, futuros productores de ese material genético que va a ser nuestra inversión, que es el ternero, y que de la importancia de la buena práctica de atención al parto, al momento justo del parto y de ahí para adelante, como buena práctica, en la medida que la fomentemos, estaremos dando también una garantía a nuestro costo-beneficio. Con eso me quedo, Luis Carlos, en este segmento. Te agradezco mucho. Sé que tienes mucho más que dar y lo vamos a hacer más adelante. Con respecto a Germán, yo me quedo con esto que te inviste y que te reviste, y que es la importancia como técnica diagnóstica, la necropsia en campo, insisto, la toma de muestras, insisto, y la conservación hacia el laboratorio de esas muestras para el diagnóstico diferencial, insisto. Pero también insisto, como bien lo dijiste muchas veces, esa importancia de la historia clínica de la anamnesis, que creo que es tan fundamental como hacer la técnica propia de la necropsia. Con esto me quedo y creo que ha sido puntual tu comentario. Te agradezco, Germán José. Y bueno, Juan Francisco, sé que has hablado de muchas cosas porque sé que te gustan. Si bien es cierto que fuiste invitado para hablar de intoxicaciones, nos has dado un buen repaso de patología, un buen repaso de carenciales. Yo celebro tu entusiasmo, celebro tus ganas de aportar y de darnos a conocer. Celebro la amistad que me merecen los 3. Y te invito, Juan Francisco, a que no dejes de ser Juan Francisco, porque se ve que estás en la etapa en la que tienes que dar mucho para nuestra profesión. Gracias, Juan Francisco. Amigos todos, estamos llegando a la parte final de nuestra mesa de debate, pero antes de despedir, yo quiero recordarles que la semana que entra empezaremos un nuevo segmento, estaremos entrando a otro proceso, hablaremos de las buenas prácticas de alimentación, y dentro de este concepto hay que hablar de materia prima, así es que por ahí vamos a ir tocando gradualmente la buena práctica de pastizales, la buena práctica de nidificados, la buena práctica de lectura de batea, de lectura de bosta, de la calidad del agua, en fin. La semana que viene iniciamos otro segmento. Por hoy estamos cerrando este ciclo. Les quiero agradecer su amistad, su tiempo y su vocación. Luis Carlos, mi agradecimiento total. Felicidades por ser abuelo. Un abrazo muy fuerte a la familia. Germán, igualmente eres el intermedio entre los que somos viejos y la gente joven que viene empujando. Celebro tu humildad para transmitir el conocimiento. Te invito a que no nos dejes, a que no nos abandones, y la puerta está abierta para más adelante seguir conversando sobre este tema de las necropsias y la patología clínica. Y bueno, Juan Francisco, te lo digo en voz alta, te has ganado mi respeto, mi admiración, y te amenazo. Te voy a seguir invitando, igual que a Germán y a Luis Carlos, a otras cápsulas que creo que son importantes. A los 3, muchas gracias. Amigos todos, muchas gracias. Hoy estamos cerrando el ciclo de esta mesa de debates, conversando con el experto en buenas prácticas ganaderas, y nos tocó el segmento
de salud animal en varios de sus contextos. Gracias a todos, nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.